está... ¿dónde está esto? Lo que pasa es que recién están entrando muchos de ustedes. Ya. Entonces, la longitud de adherencia de barras en tracción tiene una expresión en su cálculo, que es una expresión que contiene las propiedades de los materiales como FY y F'C, obviamente el diámetro de la barra que que queremos calcular su LD, y un conjunto de factores llamados modificadores, ¿no? Entonces, los modificadores son básicamente 4 para barras en tracción, ¿no? Eh, en su descripción está el psi sub S, psi sub G, que es este valor, psi sub S es este, psi sub E es este factor, luego viene el psi sub T y lambda, ¿no? Esto ya hemos explicado. El factor de tamaño se refiere al diámetro de la base, ¿no? Bueno, debería llamarse factor de diámetro, digamos, ¿no? Pero la norma así lo plantea, ¿no? Dice factor de tamaño. Entonces, pero está referido al diámetro de la base, ¿no? Hay dos factores que se toman, el 0,8 y el 1. 0,8 y 1. El 0,8 es para barras delgadas de este diámetro de 19 milímetros hacia abajo. Y 1 es para barras de diámetro 20 hacia arriba, ¿no? ¿Se está claramente explicado esto? Bien. Psi sub G, que es este término, es denominado factor de fluencia, ¿no? Depende, la longitud del desarrollo depende de la fluencia del acero, ¿no? Y tiene tres valores, como ven. Uno para FY menor a 4200, 1,15 para una fluencia entre 5600 y 4200, ¿no? Y finalmente 1,30 entre un FY 7000 y 5600, ¿no? Como está ahí visto en el rango. Seguramente ustedes tienen una opción de poder grabar el curso o la clase y también anotar, ¿no? Algunos términos o algunas fórmulas que son necesarios tomarlos en cuenta, ¿no? Y que tiene que figurar en su formulario, ¿no? Tiene que figurar porque nadie es tan, no hay tanta memoria como para aprender así una fórmula, ¿no? Entonces, esta expresión tiene que estar en su formulario, ¿no? De la cual tienen que... Ahora, lo que sí es que hay que interpretar y aplicar cada uno de los factores de acuerdo al ejercicio que se requiera, ¿no? Tienen que entender qué significa cada uno y cuándo se aplica, ¿no? Posiblemente tenga que también, no sé en qué momento, tal vez en el momento de la defensa de su proyecto, van a tener que explicar estos temas conceptualmente, ¿no? Posiblemente no con la fórmula como tal, pero conceptualmente tienen que saberlo explicar, ¿no? Bien, sigo ingresando, no sé hasta qué momento vamos a admitir. Entonces, ya hemos visto el factor de tamaño que depende del diámetro, factor de fluencia que depende del FY de los aceros. Aceros de construcción para hormigón armado no se recomienda más de 6.000 inclusive, ¿no? Aquí estamos abriendo un rango hasta 7.000, pero son son más resistentes, pero
tienen bastante fragilidad, los aceros con muy alta. Tendría que ser un acero muy especial, aquellos que se manejan para los hormigones pre o post tensado, ¿no? Pero hasta en hormigón armado simplemente hasta 6000 es recomendable. Más FIE no es recomendable, ¿no? Por ese caso, ¿no? Un FIE de constructivo, inclusive de 7000, no van a encontrar en las distribuidoras de acero, en las ferreterías, no van a encontrar inclusive de 6000 kilogramos centímetro cuadrado, es un tanto dificultoso, ¿no? Lo más que llegan son de 4200 y 5000. 5500, algunas sí, marcas de acero y otras hasta 5600, ¿no? Y rara vez llega de 6000, les diré. Bueno, el factor de psi sub E es el factor de tratamiento. ¿Qué quiere decir eso? El psi sub E es un modificador que está en función de la protección que se puede dar a los aceros, ¿no?, que están dentro del hormigón, ¿no? Es un tratamiento anticorrosivo, ¿no? Es un tratamiento anticorrosivo. Eh, no es pintura corriente, no lo es. Al contrario, la pintura corriente no podría tal vez maltratar o a la barra, podría disminuir notablemente su adherencia, ¿no? Que es un poco liso, etcétera, ¿no? Este tratamiento que se hace a los aceros para evitar su corrosión es más aplicable a las pilas para puentes, a losas y vigas que están en contacto con aguas industriales, etcétera, ¿no? Pero es un material especial, no es cualquier pintura, por si acaso, no es la pintura anticorrosiva que conocemos. Este es un compuesto químico denominado epoxi. Epoxi. Ese es creo que en algún curso, en uno de los grupos hemos mencionado. Ese tratamiento, reitero, es unos materiales que se denominan pinturas epóxicas, ¿no? Los famosos epoxis, ¿no? Estos son los que se utilizan para poder, digamos, proteger al acero de la corrosión. Si no hay ningún tratamiento, lo que comúnmente hacemos es ese factor es 1, ¿no? Y de acuerdo a la dosificación, digamos, de los líquidos, tienen contenidos especiales. Mm, se puede, digamos, manejar entre 1,5 a 2 este psi sub E. No es necesario tampoco aquí hacer un análisis químico como tal, ¿no? Que depende de la concentración que tienen los epoxis, ¿no? Porque en los trípticos donde se ofrece este material, ahí indican para qué se utiliza, cuándo se utiliza, cuál es la dosificación que tiene este líquido, ¿no? Entonces, por eso se dice ahí que el factor de tratamiento puede variar entre 1,5 a 2. Como les decía, este factor, normalmente los que distribuyen este material, o sea, los que producen este material, sacan trípticos donde ya mencionan qué valor ha de tomar ustedes, ¿no? Desde 1,5 a 1,2. Luego pasamos al factor de posición, ¿no? Este es importante, el factor de posición.
El factor de posición se puede identificar en función de la posición de la barra. Las barras que están hacia inferiores, lo que están en la parte baja, como este, por ejemplo, ¿no? Esos son, estas barras están en posición de buena adherencia. Entonces hay que distinguir dos zonas, digamos, ¿no? Para la zona de buena adherencia es la que está en la parte inferior, ¿no? Es la que está abajo. Y la zona de adherencia deficiente, o sea que la adherencia es menor, ¿no? Eso está en la parte superior, ¿no? Este es abajo, la parte baja de la viga, así lo podemos poner, parte baja, y el otro es la parte alta, ¿no? Ya. Entonces la zona de adherencia deficiente está en la parte baja de la viga. Entonces, cuando hablamos de posición, eh, automáticamente nuestra mente tiene que estar subdividida la viga en dos partes, ¿no? La parte baja con buena adherencia y la parte alta con adherencia, o sea, al revés. Esta es la parte alta. Aquí no se escrito, ¿no? La parte alta de la viga, ¿no? Eso es. Pero de todas maneras, de acuerdo a la CI, cuando está en la parte alta, tomamos 1,3, pero siempre y cuando por debajo de la viga exista más de 30 centímetros de hormigón, por debajo de la viga, ¿no? Durante el vaciado, es lógico, ¿no? Entonces, y uno es en otros casos, ¿no? Si, por ejemplo, en una viga de 25 de base y 30 de altura, ya no tenemos, de hecho, esos 30 centímetros de hormigón por debajo de la base que está ahí arriba. Eh, entonces, mm, ¿cómo le puedo decir? Una viga de 25 centímetros de base y 30 de altura, tomaríamos nomás ese factor como 1. Pero si la viga fuese de 25 de base y 40 de altura, ya es de esperar, ¿no? Que de las barras que están arriba, descontando el recubrimiento, de esas barras que están en la parte superior, descontando el recubrimiento y estribo y medio diámetro principal, fácilmente vamos a tener los 30 centímetros. Una viga de 25 por 50 peor, rápidamente uno se da cuenta que los acerres que están en la parte superior van a tener menor adherencia, ¿no? Y por eso se dice adherencia deficiente. Bien, entonces tenemos dos valores a tomar en cuenta en el cálculo de la longitud de desarrollo, 1,3 y 1. Ahora ya hemos descrito los modificadores de la parte superior. En la parte inferior de la ecuación aparece un modificador llamado lambda, ¿no? Ese lambda es el factor de peso. Tiene dos valores, 0,75 y 1. El 0,75 es para hormigones alivianados, ¿no? Mm, con agregados livianos. Otra vez otras modalidades, ¿no? Que podemos, como la inserción de aire, inclusive, ¿no? Se llama aire incluido. O como la sustitución del agregado, de una parte del agregado grueso y del agregado fino por materiales más livianos, ¿no? Particularmente lo que llamamos comúnmente plastoformo, o tal vez hace años atrás se intentaba
se utilizaban pellets de cerámica, o sea, los pellets son pequeñas esferas, ¿no? Entonces, eso es lo que corresponde a, a este factor de posición. Muy pocas veces alivianamos, ¿no? Vigas, losas, aunque en otros lados, cuando se trata de un edificio de varios pisos, o sea, por ejemplo, un edificio de 50 pisos nomás, y es importante, ¿no? Alivianar las vigas y las losas, ¿no? Ahí sí se hace realmente importante en la reducción del peso del hormigón, ¿no? Claro, esa reducción del peso del hormigón, ¿no? Conlleva, ¿no?, la sustitución de elementos como el plastoformo, eh, conlleva también un riesgo, ¿no?, en el tema de la adherencia. Por eso se reduce con 0,75. Bueno, pero es importante, ¿no? En edificios, en estructuras bastante grandes, es importante alivianar, ¿no? Bien, ese es el factor de peso. Uh, estas, o la aplicación de esta fórmula, o sea, de esta expresión para calcular LD, de esta, tiene ciertas condiciones, ciertas condiciones. En realidad no está escrito acá, pero esta ecuación en el fondo se aplica cuando estamos insertar, ¿no? Esta ecuación se, se aplica cuando el factor de confinamiento, o bajo esa suposición de que el factor de confinamiento, hemos hablado ya, ¿no?, de este valor del factor de confinamiento, ¿no?, es igual o mayor, ¿no? Este es igual o mayor. ¿Dónde está ese símbolo? Ah, ya, mayor o igual, así lo ponemos, a 1,5. En realidad, tal vez no deberíamos simplificar el enfoque. Diríamos que es cuando el factor de confinamiento es 1,5 directamente, el menor factor de confinamiento, ¿no? O sea, no aparece este factor de confinamiento en esta ecuación, pero se supone que es 1,5. Uh, a esta ecuación a veces se lo identifica como longitud de desarrollo sin factor de confinamiento. Sin embargo, en el fondo está reconociendo ese factor de confinamiento igual a 1,5. Pero cuando, cuando se espera tener ese factor de confinamiento, cuando se cumplan ciertas condiciones, ¿no? Y aquí vamos a una aclaración muy importante. Los valores de LD obtenido con las expresiones anteriores son válidas cuando se cumplen las siguientes condiciones, ¿no? ¿Cuáles son esas condiciones? Está ahí con puntitos, ¿no? Aquí están resumidos esas condiciones. Recubrimiento. El recubrimiento debe ser menor o igual al diámetro de la base principal. En las vigas, han visto ustedes, podemos tener diámetros de 20 combinados con 16, por ejemplo, o diámetro de 16 combinados con 12, o mejor, tener un solo diámetro, ¿no? Lo prioritario es siempre tratar de mantener un solo diámetro, no cambiar. En caso muy necesario, combinaríamos, ¿no? Entonces, el recubrimiento tiene que ser no menor que al diámetro principal. Y la separación entre aceros, el SH, la horizontal, no debe ser menor que el diámetro de la base. Hasta ahora, de acuerdo a lo que
hemos aprendido, en realidad, si respetamos la separación horizontal conforme a lo que ya conocemos, estos requisitos que aquí vemos se cumplen fácilmente. No hay necesidad de pensar mucho en esto. Tal vez en los estribos mínimos, ¿no? Tal vez esto sí, habría que recordar eso, ¿no? Cuando aplicamos esa ecuación, se supone, se supone que la viga tiene estribos por lo menos el mínimo, ¿no? Entonces, eso es lo que aquí está señalando, ¿no? Entre las condiciones para darle validez a la anterior ecuación está esto, ¿no? El cubrimiento no menor que el diámetro principal, la separación horizontal es entre barras no menor que el diámetro principal y finalmente los estribos, por lo menos el mínimo. Aquí también cuando hemos llevado corte, ya les he hecho notar que es conveniente que existan estribos a lo largo de la barra, ¿no? Tiene que haber estribos. No podemos dejar sectores sin estribos en vigas. Pero sí hay que asegurarnos de que por lo menos sea el mínimo, ¿no? Entonces, cumplidas estas tres condiciones, se da validez a los cálculos realizados con la fórmula anterior. Pero si no cumpliera, ¿no? Si no cumpliera con alguna de estas condiciones, ¿no? El valor de LD deberíamos incrementar multiplicándolo por 1.5, ¿no? O sea que se amplía. Si no se cumpliera estas condiciones, entonces alargamos la longitud de desarrollo y ese alargue se obtiene multiplicando la longitud inicial por 1,5, ¿no? Listo. Hasta ahí el recordatorio o la explicación correspondiente a la longitud de anclaje, ¿no? Aquí hay alguna figura más, la que corresponde, por ejemplo, a si, si tuviéramos elementos sin estribos, como en losas, zapatas, muros, etc. Igual las condiciones serían estas, ¿no? Que el recubrimiento no menor que el diámetro principal y la separación horizontal no menor que 2 veces el diámetro de la base principal. En la práctica, dice, estos requisitos se cumplen automáticamente cuando se aplican los criterios de espaciamiento horizontal, vertical y los recubrimientos mínimos. Eso ya hemos aprendido, ¿no? Al tiempo de disponer en el ancho de una viga, en el ancho neto, ¿no? De una viga, los aceros por flexión, ya conocemos que deben tener una separación libre horizontal de acuerdo al mayor de estos tres valores, ¿no? Entonces, la condición que anterior, si cuidamos esta disposición, entonces se cumple automáticamente lo que pide antes, ¿no? Estamos pidiendo acá para ser otra vez reiterativos. Lo que estamos pidiendo acá para darle validez a la ecuación que hemos visto, ¿no? Entonces tenemos que hacer cumplir estas condiciones. Pero si nosotros respetamos la separación horizontal, vertical, que ya hemos aprendido, entonces, bueno, no es necesario hacer cumplir las anteriores condiciones porque se cumplen automáticamente, ¿no? Bien, ¿cuáles son esas condiciones para repasar? Para la separación horizontal, es un diámetro principal, 1 pulgada, 2,5 centímetros, y 1,83 la mayor dimensión del agregado grueso. Esto conocemos. La separación vertical, en realidad, es 1 pulgada, 2,5 centímetros. O 1,33 veces el diámetro, no, la mayor dimensión del agregado, ¿no? Aunque con el 2025, porque esto está referido a una versión anterior, ¿no? En la versión 25 ya no toma en cuenta ese 1,33 de la mayor dimensión del agregado.
aunque por lógica deberíamos hacerlo, ¿no? En realidad, si nos guiamos por los conceptos lógicos, deberíamos tomar en cuenta para la separación vertical la mayor dimensión del agregado grueso, ¿no? Sin embargo, no he visto que en la construcción sean, digamos, en este caso, muy exquisitos, ¿no? Bueno, eso es. Ahora, bueno, la separación en columna, cuando llevemos columnas, vamos a ver esto un poquito más. Pero el concepto es lo mismo, ¿no? La separación libre entre barras debe ser unos 5 veces el diámetro principal de la columna, 4 centímetros o 1,33 veces la mayor dimensión del agregado, ¿no? Eso es en columnas. Bien, hace rato hemos dicho que el factor de confinamiento, que lo vamos a llamar FC, ¿no? Tiene un valor mínimo que es 1,5. Entonces, esa ecuación que ya hemos visto está desarrollada con este denominador igual a 1,5. Bueno, si tomamos ese valor de 1,5 por 3,5, ¿no? ¿Cuánto llegaríamos a tener? 5 por 3,5. Ese valor es 5,25. Está redondeando a 5,30, ¿no? En esta ecuación que ya hemos visto, en la primera, aquí adelante está, este es 5,30, en realidad está de 5,25 se está redondeando a 5,30. Entonces, mm, se supone que este valor es 1,5. Pero ahora, puede crecer ese denominador, ¿no? Puede crecer hasta 2,5. Hay un factor de confinamiento no mayor que 2,5. O sea que tenemos la opción, de acuerdo a ciertos cálculos que lo vamos a desarrollar, tenemos la opción de que ese denominador se convierta en un número mayor, pero no más que 2,5. Entonces el valor máximo, 2,5 multiplicado por 3,5, daría igual a 8,75. 8,75. O sea, esta primera ecuación cambiaría, ¿no? Esto sería igual a 8,75. O sea, está creciendo bastante. Bueno, cuando utilizamos entonces, cuando queremos acortar, porque ese es el propósito, cuando queremos acortar la longitud de desarrollo, entonces podemos aplicar esta ecuación, ¿no? Que incluye este valor que está acá, que yo lo estoy llamando FC, por si acaso, ¿no? Insertar aquí, de cubrimiento a esto lo estoy llamando F.C, factor de confinamiento. Lo ponemos con 2 puntos ahí. Ese FC es el factor de confinamiento. Es una pequeña ecuación, podemos observar. Les daré unos 2, 3 minutos para que copien esto, es importante que lo tengan, como les decía, inclusive en su formulario. Cópienlo, aunque tengan, digamos, aunque estén grabando, cópienlo para que ahí tengan a la mano escrito y lo transfieran, reitero, a su formulario. Entonces, a ver, una pausa de unos minutos hasta que copien esta ecuación y lo que aquí está señalándose.
Bueno, continuamos entonces. Ah, este, este factor de confinamiento, que es todo el denominador, ¿no? Como pueden ver, tiene este parámetro, este valor C minúscula sub C. C minúscula sub C. ¿Cómo van a cambiar? Aquí he escrito quizá un poco más, pero es C minúscula sub C, no es C mayúscula, ¿no? Este es K sub TR, igual. Vamos a poner K mayúscula sub TR, ¿no? Y este es el diámetro principal. Eh, el C sub C, aquí abajo está definido. Es la distancia del centro de una barra al borde más cercano, o un medio de la separación centro a centro de las barras que se desarrollan, ¿no? De ambos, el menor, ¿no? Aquí abajo debe estar eso, en términos, no, en un ejemplo vamos a verlo eso. N, bueno, primero es C sub C, ¿no? Uno de los dos, ¿no? Como podemos ver, ¿dónde está eso? Aquí, digamos, ¿no? Esto es, esta figura nos va a servir para explicar eso. Dice, como pueden recordar,
distancia del centro de una base al borde más cercano. O sea, esta es la base, ¿no? Del centro de la base al borde más cercano, ¿no? ¿No? O un medio de la separación centro a centro de las bases que se desarrollan. O sea, viendo esta figura, entonces, centro a centro, ¿no? Ese es, pero un medio, ¿no? Y esto, ¿por qué está tomando un medio, ¿no? Mm, por el ancho o por el diámetro de influencia que debe respetarse para cada barra. A ver si puedo dibujar esto. A ver si este chiquitito. No. Mm, ya, a ver con este color, digamos, ¿no? Mm, no sé, ¿de dónde está? Ah, ya, lo dejemos ahí. Entonces, está alrededor de la barra. Ah, a ver, ¿dónde está? Este. Entonces, alrededor de la barra existe un determinado radio o diámetro de influencia. Del otro también, ¿no? Es la influencia que tiene para la adherencia cada una de las barras, ¿no? Por eso está tomando como este valor un medio de la separación centro a centro de las barras que se desarrollan de ambos el menor. Eso está indicando. Ahora bien, mm, bueno, hasta ahí un poco las dos ecuaciones para calcular LD, ¿no? Una con factor de influencia, factor de confinamiento 1,5 y lo otro mayor, entre más de 1,5 y menos de 2,5. Después, al tiempo antes de pasar al tiempo de hablar de las otras ecuaciones, de los otros valores, he pasado esto. S es la separación. Bueno, este valor de K sub TR es igual a 40 por el índice por el área de estribos, ¿no? O área transversal, dice, ¿no? Área total del refuerzo transversal estribos dentro del espaciamiento S que cruza el plano potencial de resquebrajamiento producido por el acero que está siendo desarrollado. En realidad es la total de estribos a lo largo de la longitud de desarrollo y respetando, obviamente, su separación, ¿no? Ese es A sub TR. Esa es la separación de los estribos, ¿no? Y A sub TR es el área total. Digamos que son dos barras o un estribo. Un estribo para el corte contribuye con dos áreas, ¿vale? Entonces el estribo de diámetro 8 será 0,5, el área unitaria. El área total es dos veces ese valor, ¿no? O sea, un centímetro cuadrado, ¿no? Para diámetro 8. Si fuese para diámetro 6 milímetros, área unitaria 0,28. El A sub TR para ese caso sería 0,56, ¿no? Eso es A sub TR. Esa es la separación del refuerzo transversal, la separación de los estribos, ya hemos dicho. N, el número de barras para los que se calcula LD, ¿no? Bien. Aplicaciones. Regresamos a lo que al principio hemos indicado. Las aplicaciones más comunes es estas, ¿no? Puntos de corte de una barra. Empalmes. Es la otra.
otra aplicación del valor de LD. Empalme es, como ven en la figura, el traslape que puede haber de una barra con otra, ¿no? Para darle continuidad, ¿no? Al trabajo que desarrolla, por decir, la barra J, ¿no? La barra con diámetro phi sub J, eh, por algún motivo termina ahí y hay que empalmar con la barra que tiene un diámetro phi sub phi. Ahora, esa longitud que ven ustedes es la longitud de empalme, L sub E. Ese valor de L sub E es función del LD, o sea, función de la longitud de desarrollo, ¿no? L es la longitud de empalme, pero depende del valor de LD. Aquí estoy hablando del empalme por traslape, que es el caso más común, ¿no? De, de las basas, ¿no? El caso más común. Ahora, eh, hay hay otros tipos de em, empalmes también, ¿no? O sea, para aclarar, digamos, en empalmes también hay empalmes por soldadura, ¿no? Por soldadura, ¿no? Ese tipo de empalme por soldadura se lo practica con los diámetros gruesos, o sea, con 1 pulgada, con diámetro 20, no tanto, más es con diámetro 25, digamos, de 1 pulgada hacia arriba, ¿no? Ahí hacer un empalme por traslape es un tanto prohibitivo económicamente, es muy caro, ¿no? Empalmar por traslape un diámetro 25 o un diámetro 32, por decirles, pues esa longitud de empalme es larga. Entonces, en esos casos tienen que aplicar este tipo de empalme. Ya no se traslapan como vemos ahí, ¿no? Sino se unen punta a punta con soldadura. Claro, tienen que preparar esas puntas, tienen que ser troncocónicas, ¿no? Tienen que prepararlo para luego vaciar la soldadura, para que una adecuadamente una vaya con otra. Es una soldadura especial, no es cualquier soldador, es un especialista en soldadura, ¿no? Ingenieros mecánicos que se especializan en soldadura. Es preferible acudir a ellos en esos casos, ¿no? Porque ellos conocen muy bien qué tipo de electrodo van a manejar, qué posición del electrodo respecto a la pieza que está soldando, ¿no? Después hay electrodos para hasta ciertas temperaturas también. Entonces, eso ya es, cuando quieren hacer un empalme por soldadura, tienen que acudir a uno que conoce, ¿no? El tipo de electrodo que va a utilizar no es cualquier electrodo para soldar, ¿no? Aceros de construcción. Hay electrodos que son especiales para soldado, digamos, inverso, o sea, desde abajo hacia arriba, ¿no? Que es un poco más especial, ¿no? Bueno, en resumen, si quieren soldar 2 aceros de construcción, consulten a un ingeniero mecánico, en resumen, ¿no? Para que les explique todos los cuidados que tienen que tener para evitar, digamos, que al soldar los aceros pierdan excesivamente sus propiedades, ¿no? Después también hay otro tipo de empalme en los aceros de construcción, que son los empalmes por acople, ¿no? Por acoples. ¿Qué quiere decir eso? Es la utilización de lo que conocen ustedes, son las coplas, que en instalaciones sanitarias se utiliza bastante para unir una barra con otra, ¿no?
tengo una barra de pulgada. Tengo que unir, viene de 6 metros o de 4. Tengo que unir uno con otro. Yo utilizo la instalación de agua potable, por ejemplo. Utilizo las coplas. Entonces es lo mismo en las estructuras de las armaduras con aceros gruesos. Tenemos que ver si podemos usar este acople, ¿no? Aunque el ACI no maneja ese nombre, yo lo digo por copla porque utilizando, digamos, un poco la experiencia laboral, ¿no? Afuera no conocen algunos términos que estén en el reglamento, por ejemplo, en el ACI lo llaman empalme por manguito. No es está mal traducido, pero es una palabra que mm, no es muy, digamos, adecuada, ¿no? Más es el concepto de acople, ¿no? Porque estamos usando coplas metálicas. Ahí la dificultad es en sacar rosca, ¿no? Sacar rosca de los aceros que vamos a acoplar. Pero los talleres especializados o las empresas constructoras bien equipadas tienen tornos para que se pueda preparar, ¿no? Las puntas de los aceros que van a tener esas acoplas. Son rosques, ¿no? Eso lo hacen los técnicos mecánicos también sin ningún problema, pero tampoco es muy usual porque ahora nuestras construcciones rara vez tendrán un diámetro 25, ¿no? Rara vez. Eh, entonces, termino indicando de estos empalmes, ¿no? Este que es el usual en estructuras de hormigón es el empalme por traslape, no se olviden de eso, ¿no? Y la longitud a traslapar depende de la longitud de desarrollo. Quizá deberíamos explicar un poco más eso. Hay dos clases de empalme que se reconoce dentro de la normativa. El empalme clase A, empalme clase B, ¿no? Son dos tipos de empalmes. ¿Por qué le llamamos clase A por clase B? Por las características en las que se está empalmando, ¿no? Ah, la clase B es cuando se empalman todas las barras que están en una sección. Digamos, tenemos una viga con 4 diámetros de 16. Tenemos que empalmar esos 4 diámetros de 16 y lo podemos hacer en un solo punto, ¿no? En un solo punto, todos los empalmes. Eso, los 4 aceros. Eso quiere decir empalme o empalme del tipo B o clase B, porque estamos empalmando en un solo punto todas las bases, ¿no? Ah, ahora, ah, el empalme clase A es cuando se empalman los aceros por grupos, ¿no? Eh, por ejemplo, si tengo que empalmar 4 barras de 16, dos pueden empalmar en un cierto punto y un poco más alejado los otros dos. Entonces ahí tenemos, obviamente, un mejor desempeño de las barras porque tienen sus empalmes en diferentes lugares, eh, diferentes posiciones, ¿no? Un empalme puede estar a 1 metro del apoyo, el otro puede estar a 1,50 o a 2 metros del apoyo, pero no estamos cortando todos en un solo punto, ¿no? Lo común es la mitad, ¿no? La mitad empalmamos en un sector, la otra mitad un poco más alejada, ¿no? Esa distancia de empalme a empalme debe ser mayor a 30 centímetros, ¿no? Es decir, un empalme del otro tiene que estar separado esos 30 centímetros por lo menos.
Estos puntos que estamos viendo en vigas casi no se aplican, les diré con sinceridad. Más es aplicable estos tipos de empalmes y son muy útiles cuando estamos calculando columnas, cuando estamos poniendo la armadura de las columnas, ¿no? Ahí ven ustedes, no es necesario buscar mucho. Cuando están vaciando las columnas, han vaciado la losa o la viga y ven ustedes unos fierritos que están hacia arriba, ¿no ve? A la espera de los fierros que van de la siguiente columna. Entonces, ahí se produce sí o sí un empalme, ¿no? Un empalme entre el acero, entre los fierros que están viniendo de abajo con los fierros que están ya continuando hacia arriba. Ahí es donde es mucho más importante esta, digamos, esta aplicación de la longitud de desarrollo, ¿no? Es mucho más importante en columnas que en vigas. Bien, otros detalles más. Creo que esto del gancho estándar también es importante volver a hablar con algún grupo, ya lo hemos hecho. Pero volvemos a mencionar, ¿no? En todo pórtico, obviamente termina en un cierto borde, termina en el borde, en la columna externa, y hay que saber cómo vamos a terminar las barras que están dentro de esa columna. El, hay una distancia disponible, ¿no? Descontando, digamos, el recubrimiento, tenemos una distancia C neta. C es el ancho de la columna. Entonces, este C sub n es el ancho neto que se puede utilizar para calcular este valor, LDH. Ese LDH es también una longitud de desarrollo, pero que está terminando en gancho, ¿no? Esta distancia que se corre desde la cara de la columna hasta este extremo se denomina LDH, o sea, longitud de desarrollo con gancho, ¿no? Ese subíndice H viene de la palabra hook, A-H-O-O-K, ¿no? Eh, Eso significa gancho. Entonces, en estos casos, sí o sí, tenemos que terminar con un gancho, siempre, siempre, ¿no? A no ser que el ancho de la columna sea 1 metro, o sea una pantalla de 2 metros, ¿no? Ya esa es otra cosa, ¿no? Pero en columnas tienen que siempre terminar con gancho estándar. Ahora bien, al principio estamos diciendo eso, ¿no? Estamos indicando, ¿no? En algunas partes de una viga, por ejemplo, en el apoyo sobre una columna externa, se requiere desarrollar los esfuerzos de tracción con la ayuda de un gancho normalizado, ¿no? A eso se llama gancho estándar, ¿no? Si vamos a la obra y decimos aquí preparar un gancho normalizado, el maestro no te va a entender. En serio. Tienes que decir, aquí pongo un gancho estándar. Listo. Aunque es en inglés, pero te va a entender qué es lo que estás diciéndole, ¿no? Pero le dices, pon un gancho normalizado, se va, se va a extrañar. Y así es, en el marco teórico del hormigón, a veces usamos palabras que afuera nunca más los repetimos. El cálculo de la longitud de desarrollo cuando termina una barra con gancho es un tanto diferente a lo que hemos visto antes.
¿no? Cuando hay una barra que está concluyendo con un gancho, reitero, el valor de la longitud de desarrollo eh, tiene un parecido, pero algunas diferencias, ¿no? Por ejemplo, el LDH, el valor del diámetro, el diámetro principal está elevado a la 1.5. Ese es parte del resultado de la reducción de la ecuación, ¿no? Está, reitero, elevado a la 1.5. Fy sobre raíz de F'C, eso es común, eso siempre así ha de ser, ¿no? Siempre ha de depender de la afluencia del acero y del hormigón, de la resistencia del hormigón. Ahora, los parámetros, los modificadores, en algunos casos son los mismos. Por ejemplo, si su Fe es el factor de tratamiento. Solo eso, ¿no? Bueno, lambda. Lambda es factor de peso también. Entonces, 2 es como anteriormente decíamos, ¿no? Eh, en el denominador, han visto ustedes que manejamos un valor 5.3 si no hay confinamiento. Entonces, ahora para este LDH se maneja ese valor 23 en el denominador. Antes era 3.5 por el factor de confinamiento o directamente 5.3. Ahora, este LDH debe ser no menor que a 8 veces el diámetro principal y no menor que a 15 centímetros. Perfecto. Los modificadores, se han dicho, es el factor de peso y el factor de tratamiento. Si sub C es el factor de resistencia a compresión, ¿no? F'C sobre 1050 más 0,6. Si sub C es 1, cuando el F'C es mayor a 420. Y si sub F es el factor de confinamiento. Me gustaría que se anoten estos factores de modificación para calcular LDH, ¿no? Primero copian la fórmula y luego van a anotar los otros valores. Esa es la fórmula, diríamos, para calcular este valor LDH dentro de una columna de borde, ¿no? Y sus otros valores son 8 veces el diámetro principal o 15 centímetros, de ellos el mayor, ¿no? Ahora, los parámetros, los modificadores. El factor de peso y el factor de tratamiento anticorrosivo ya lo conocemos, ¿no? Después está el factor de resistencia a compresión. Eso mm, depende del material que rodea al
al acero, y ese es hormigón. Se rodearía al acero un hormigón muy pobre, pues, ahí sí se ha de resbalar nomás, hablando así en sentido figurado. El acero se ha de deslizar, digamos, dentro del hormigón, si es un hormigón con baja resistencia. Bueno, los valores que se manejan dependen de F'C, menor a 420 o mayor o igual a 420 kilogramos centímetro cuadrado. Están los dos valores. El C sub C es 1, cuando nuestro hormigón es bastante resistente, ¿no? Cuando es mayor o igual a 420. Si tuviéramos un hormigón de 210, digamos, 210 dividido entre 1050, ¿no? Entre 1050 es 0,20 más 0,6. 0,20 más 0,6 es 0,8. Entonces, eso sería la lopsis sub C, ¿no? Eh, si tuviéramos un hormigón de 225, entonces tendríamos con 225 0,21 más 0,6, 0,81. Ahora, un hormigón de 420. Ponemos 420 dividido entre 1050, ¿no? Dividido entre 1050 tenemos 0,4 más 0,6, 1. A ver. Bueno, ese es el sub C, factor de resistencia a compresión. La otra es C sub R, factor de confinamiento, ¿no? Eso es esta expresión. Aquí está C sub R. Es el factor de confinamiento, ¿no? Para diámetros principales menores o iguales a 32 milímetros, este valor se toma igual a 1 cuando la relación A sub TH sobre A sub HS es mayor o igual a 0,4. O cuando la separación centro a centro de las barras es mayor o igual a 6 veces el diámetro principal. Una de las condiciones, ¿no? Para tomar sin sub R. A sub TH es el área, ¿no? El área total de estribos que confinan a las barras que terminan con gancho estándar. Y A sub HS es el área total de las barras desarrolladas y que en términos, no, y que terminan con gancho estándar, ¿no? Entonces tenemos una sección, A sub HS es las barras que están siendo desarrolladas. Y A sub TH es el área total de estribos, que confinan a las barras que terminan con gancho estándar. Entonces, eso sería en cuanto al valor, ¿no? Del factor de confinamiento, ¿no? A este valor. Bien. El otro modificador es lo que se llama factor de recubrimiento, ¿no? Es 1,25 cuando el recubrimiento lateral es menor a cuando el recubrimiento lateral es menor a 7,5 al interior de una columna. Eso ya nos vamos a mostrar después. Es 1,25 cuando el recubrimiento lateral es menor a 6 veces el diámetro de la base, en otros casos, ¿no? Y psi sub 0 es 1 cuando el recubrimiento lateral es mayor a 7,5 en columnas o mayor a 6 veces el diámetro principal en otros casos. Pero aquí hay una salvedad.
¿no? Una salvedad que ah, aplicamos, ¿no? Mayormente el valor de psi sub 0 tomamos igual a 1,25. Ah, ese valor de psi sub 0 es normalmente igual a 1,25. O sea que no, nosotros no, casi no tenemos posibilidades, ¿no? De poder, digamos, hacer cumplir esto. Normalmente no ponemos recubrimientos mayores a 7,5 centímetros. Es el recubrimiento lateral de las bases, ¿no? Eh, Así que, a no ser que sean columnas interiores, ¿no? Generalmente tomamos 1,25. La mayor parte de los casos, ese factor que estoy hablando, generalmente lo tomamos 0,25. Bien, o sea, el valor más usual es directamente 1,25 porque estas condiciones que aplica en nuestra práctica constructiva no las hemos cumplido, ¿no? En un ejemplo numérico lo vamos a poder ver de mejor forma. Igual en los voladizos, ¿no? Y esta es una disposición que no se cumple. Se les dice a los operarios, aquí vas a poner estribos más estrechos en el borde del voladizo. Y siempre van a ellos decir, ah, no, nunca he visto eso, nunca he hecho así, ¿no? Pero eso es la exigencia, ¿no? La que, la que estamos viendo acá. Eso plantea la CI. Aunque nosotros en obra a veces nos olvidamos de eso o no figura en los planos. Que a lo largo del LDH, ¿no? Se ponga estribos que tienen una separación S, como ven ustedes, menor o igual a 3 veces el diámetro principal. Vale decir, si el diámetro es de 16 milímetros, si el diámetro principal fuese de 16 milímetros, la separación de esos estribos que están a lo largo de LDH con su gancho estándar tendría que ser 3 por 1,6, ¿no? Fíjense la estrechez de esa separación. 3 por 1,6. 4,8, 5 centímetros en realidad. 5 centímetros. Ahora tendríamos que calcular el LDH, qué valor tiene, para saber cuántos estribos cada 5 centímetros tendríamos que disponer en ese extremo. Bien, en general, por aquí hay una recomendación general. En general, ¿no? Ah, no sé por qué no puede estar aquí. Esto que estoy. Ay, ay. Tal vez deberíamos separarlo, ¿no?
la reducción de la longitud de desarrollo, ¿no? Cuando se dispone una cantidad de acero por fricción superior al necesario, en realidad siempre hemos hecho eso, ¿no? Tenemos que poner acero que sea superior al necesario con muy poca diferencia, ¿no? Entre un 3%, como saben ustedes. Pero en lo que resta, digamos, ah, hay puntos, ¿no? Perdón, a ver que trate de explicar eso. Hay puntos, por ejemplo, en una viga simplemente apoyada con carga distribuida. El momento es QL cuadrado sobre 8, ¿verdad? Con ese momento calculamos la cantidad de acero. Digamos que la cantidad de acero calculada es 5.7 centímetros cuadrados. Si es 5.7, automáticamente decimos, vamos a usar 3 diámetros de 16, por ejemplo. A ver, vamos aquí para explicar esta parte de acero escrito, vamos a anotar. Digamos que el AS necesario, lo que ha salido de los cálculos, es 7, cuando dijimos 5,7 o 5,2 centímetros cuadrados. ¿Qué voy a utilizar? Usar, digamos, 3 diámetros, ¿no? De 16, 3 de, digamos, si ponemos 3 diámetros de 16 milímetros. También se puede usar esa letra D, de acuerdo a la nomenclatura del ASI o del SAP. Se puede usar el D16, ¿no? O finalmente FI. Hay que insertar símbolos, ¿no? Pues aquí podemos elegir. Este es el símbolo para hacer. Es símbolo, lo que hemos visto, ¿no? Y, oh, está símbolo y insertar esto. Y de 16. Eso vamos a utilizar. ¿Cuánto significa esos 3 de 16? 3 por 201, o sea, 6,03 centímetros cuadrados, ¿verdad? Ahora, entonces 5,2 es el necesario. Y el dispuesto es 6,03. O sea que tendríamos 5,2 dividido entre 6,03 igual, ¿no? Eso es 5,2 entre 6,03. Eso es 0,86, es decir, 0,86. Entonces, como un ejemplo sencillo, ¿no? Reducción de LD. Cuando se dispone una cantidad de acero por flexión superior al necesario, aquí estamos poniendo 6,03 y lo necesario es 5,2. Dice, uh, la longitud de desarrollo LD se puede reducir por la proporción AS necesario sobre AS dispuesto. Y esa proporción es 0,86, ¿no? O sea, si tu longitud de desarrollo ha sido 1 metro, entonces 100 centímetros, si hay esta opción, entonces se puede reducir a 86 centímetros. Pero en los valores menores para LD son 8 veces el diámetro y 15 centímetros.
Esto tiene una excepción, ¿no? Fundamentalmente las estructuras antisísmicas no se recomienda reducir, ¿no? Bien, eso es la parte correspondiente a las fórmulas para calcular eh, longitudes de desarrollo, ¿no? En los extremos de una columna para esto, o en los extremos de un voladizo. Entonces, ahora hemos dicho que debemos usar un gancho estándar. Ese gancho estándar puede ser a 90 grados o a 180 grados. El gancho a 90 grados es el más usual. El de 180 muy pocas veces, ¿no? Entonces, eso, tome en cuenta eso. El más usual actualmente, ¿no? Es el gancho a 90 grados. Ahora, eso, cuando decimos estándar, quiero decir que está definido el radio de curvatura del gancho, ese valor R que ven acá, ¿no? Ya está definido la longitud mínima que debe extender en línea recta, ¿no? Pues se llama longitud de extensión, ¿no? Lo mínimo. Igual, el gancho a 180 grados igual tiene una longitud de extensión y también tiene un radio de curvatura. Entonces, esos valores de R, el radio de curvatura y la longitud a extender, están aquí descritos, está en función del diámetro principal de las bases. Sería bueno que observen esto, que observen las dimensiones del gancho, de los ganchos estándar, ¿no? Igual es necesario que lo tengan con claridad esos valores, ¿no? De la longitud de extender y también del radio de doblado de la base. Hay un radio, por ejemplo, para diámetros principales menores a 25 milímetros, ese radio es 3 veces el diámetro principal de la base. Y la longitud de extender es 12 veces el diámetro de la base. A ver, usamos bastante diámetro 16. Entonces, la longitud de extender, la longitud de extensión sería 12 por 1.6, o sea, 19.2, 20 centímetros por lo menos, ¿no? Eh, mm, Cuando es el gancho a 180 grados, también está ahí una pequeña tablita donde está definiéndose los radios de curvatura y la longitud a extender, ¿no? Aprovechamos también para ver los ganchos o ganchitos que tienen que tener los estribos, ¿no? Que es otro detalle que no lo cumplen a cabalidad los operarios, ¿no? Hay que hacer seguimiento. Ustedes estén dirigiendo una obra o cuando estén supervisando, vean con atención los ganchos de los estribos. Mayormente se usa la segunda forma del gancho del estribo, ¿no? Eh, entonces, en cualquiera de ellos, el radio de giro del gancho es de 2 veces el diámetro del estribo. Es bastante pequeño, es delgadito. Y la longitud a extender es 6 veces ese, ese diámetro del estribo. Usamos generalmente de 6 milímetros. Entonces sería 6 por 0,6, ¿no? Tendría que ser 3.6 centímetros.
pero hay una exigencia de que no debe ser menor que 3 pulgadas, o sea, 7,5 centímetros. Eso no lo quieren respetar los maestros, es mucho, dicen, ¿no? 7,5 centímetros para ese gancho del estribo, sea un gancho a 90 grados o sea un gancho a 135 grados, como se conoce al segundo tipo de gancho. Entonces, el segundo es más usual, este, este, este tipo de gancho, ¿no? Se ponen los dos extremos, se agarra y listo el estribo. Mm, Aquí terminamos, no sé si aquí estoy saltando algo, no, gancho estándar. Aquí terminamos con algo bastante sencillo. Longitud de desarrollo para barras en compresión. Longitud de desarrollo para barras en compresión. Es más simple, como pueden ver las dos expresiones. Punto 0,75 sobre lambda raíz de F'(C). Hay un solo modificador, bueno, dos en realidad. Lambda es el modificador de peso. Si el peso se mantiene en 2.400 kilogramos por metro cúbico, 2,4 toneladas por metro cúbico, ese lambda es 1. Si alivianamos, como ya varias veces hemos mencionado, ¿no? Entonces usaríamos el 0,75. Eso es. Ahora hay que revisar los términos de esta longitud de desarrollo. FI, F'C, conocemos. Lambda, conocemos. ¿Qué es lo que no se conoce? Psi sub R. El coeficiente psi sub R cuando existe confinamiento con estribos u otros medios. Generalmente se asume psi sub 1 por seguridad. Si no, asumimos psi sub 1 por seguridad. Un ejemplo común con las armaduras de las columnas inmersas en la zapata. Es el caso más común de una base en compresión, porque mayormente los edificios transfieren compresión a las fundaciones, ¿no? No estamos mencionando eso, ¿no? En ese caso podemos usar si supere 1. ¿Por qué razón? Porque generalmente esta parte que está, estos aceros que están dentro de la zapata, ¿no? Tienen que también garantizar la adherencia. Y si la carga puntual está en el centro, hay pues una transferencia de adherencia entre el acero y el hormigón que está rodeando a las barras. Entonces, este es un ejemplo muy común en los edificios, ¿no? Al encastrarse, como decimos, la armadura en la zapata, ¿no? Y que sirva para unir con la columna, como están viendo en la figura. Ahí entonces podemos aplicar este tema en todo este sector como longitud de desarrollo en compresión, ¿no? En compresión. Bien, seguimos entonces. Ahora una explicación, ¿no? De los puntos de corte. Los puntos de corte, como dijimos, marcan el inicio y el final de una base, ¿no? El inicio y el final de una base. Por ejemplo, a ver cuál podemos ser. No, primero explicaremos los puntos más importantes a tomar en cuenta, ¿no? Para, como ven ustedes, definir los puntos de corte. Ahí tengo una identificación de los puntos de corte en función de la identificación de la base. Por ejemplo, esta es una base que tiene la identificación como base 5 y son 3 diámetros de 12, ¿no? 3 de 12.
Entonces, a esa distancia le llamamos A sub 5. Ahora, viendo a la columna interior, tenemos la barra número 6 con 3 de 16. Esa barra a 6 a la izquierda de terminar en el punto B6 y a la derecha en el punto A6. Entonces, los subíndices estamos manejándolos en función de la identificación, ¿no?, de la base, ¿no? B7 al extremo derecho, B8, estás relacionado con los aceros 7 y 8. Entonces, en primer lugar, esa nomenclatura es importante para ubicarnos, ¿no? De qué estamos calculando, dónde estamos. Mm, ahora, algunas condiciones o recomendaciones muy importantes para las barras. Por ejemplo, la primera recomendación, por lo menos dice un medio de la armadura positiva. La armadura positiva está calculado con el máximo momento positivo, cerca del centro, ¿no? Ah, aquí, por ejemplo, de ese cálculo nos han salido 3 diámetros de 12, ¿no? 3 de 12. De esos 3 de 12 calculado con el mayor momento positivo, estamos poniendo 2 de 12 hasta el apoyo y 1 de 12 estamos pretendiendo cortar antes, ¿no? O sea, ahora ves, el punto inicial de la barra 1 es esta que está aquí y el subpunto final está aquí dentro de las columnas. Y el punto inicial de la barra 2 es este punto y este otro. Ah, el punto inicial bueno, aquí por ejemplo, ya tenemos una distribución escalonada, ¿no? Dos barras van a ir de apoyo a apoyo y una barra puede cortarse. A ver, esta disposición, ¿qué dice? ¿No? Por lo menos un medio del AS positivo, o sea, de los 3 de 12, debe llegar hasta los apoyos y extenderse una longitud de anclaje por lo menos 15 centímetros. Eso quiere decir que aquí al interior de la columna esta barra debe tener por lo menos esta distancia, ¿no? Aunque la CI propone un cuarto de esa armadura, pero por razones de integridad estructural, evitar asentamientos no previstos, cargas laterales imprevistas, ¿no? Ah, es más seguro extender la mitad, ¿no? Como al principio estamos haciendo, el 50%, aunque la CI nos da la opción de colocar por lo menos un poco menos, inclusive, ¿no? Mm, hasta un cuarto, pero no conviene. Es siempre necesario llegar por lo menos con dos basas, por lo menos con la mitad o con dos basas, ¿no? En las estructuras antisísmicas es mejor llegar con todo hasta las columnas. Todo. Uh, esto no lo vamos a llevar. Ya. De salir, mejor lo borramos. Esa es la recomendación 1, ¿no? Uh, la recomendación 2. En los extremos simplemente apoyados.
cuando hay un extremo simplemente apoyado, mm, son casos muy excepcionales, ¿no? Porque en puentes puede haber un apoyo simplemente apoyado con articulación, ¿no? En, en puentes. Después, en estructuras, rara vez construimos una viga simplemente apoyada, ¿no? Siempre las vigas son parte de un pórtico que tiene columnas, etcétera. Reitero, a no ser que sea una excepción, ¿no? Bueno, pero eso es lo que se presenta. En los extremos simplemente apoyados es recomendable extender los aceros hasta el extremo y concluir con un gancho estándar, como estamos viendo en la primera. En realidad no conviene terminar en recto, ¿no? Como aquí estamos viendo, si es simplemente apoyado, ¿no? Pues no conviene hacerlo en recto. Si se tiene que, si quisieran terminar así recto, tienen que hacer cumplir estas condiciones y es un pequeño laberinto que uno se hace ahí. Es mejor tener como base esta recomendación. Los aceros que llegan van hasta el borde y se doblan hacia arriba con su gancho estándar. Listo. Y un poco olvidarse de esta práctica. Mm. Aquí hay otra recomendación que pocas veces se cumple porque es un tanto superfluo también. Pero ¿qué dice? En los apoyos continuos o bordes extremos con continuidad, ¿no? Eh, un borde extremo con continuidad es esto, ¿no? Cuando la viga se apoya en una columna y ese momento de la viga absorbe las dos columnas, ¿no? Ese es un apoyo extremo con continuidad, ¿no? Ahora, a los apoyos internos son de por sí continuos. Es un apoyo interno, está continuando la base, ¿no? Entonces, aquí nace una condición que sí se puede hacer cumplir, ¿no? Dice, en los apoyos continuos o bordes extremos con continuidad, los aceros positivos que llegan al apoyo deben tener un diámetro tal que se cumpla esta condición, ¿no? Bueno, eso en los ejercicios lo vamos a aclarar. Después tenemos un punto 4. Esto es importante, es necesario entenderlo en realidad, ¿no? ¿Qué dice este punto 4? Los aceros positivos no deben concluir en zonas de tracción para dicho acero. Caso contrario, hay que verificar. Importante último, debe ser menor o igual a 2/3 del cortante nominal en el punto de corte. O sea, a ver, ¿cuál es la zona de tensión? Digamos que tenemos un envolvente, ¿no? Entonces, revolvente nos da una gráfica con el mayor momento positivo y otras negativas. No coinciden los puntos de conexión entre ambos diagramas porque estamos hablando de una envolvente, ¿no? Entonces, no va a salir para el estado de carga para el momento máximo positivo y hay otro estado de carga para el momento en el apoyo. Por eso aparece esta configuración que están viendo acá. El acero, ¿no? No se recomienda que concluya, o sea, que inicie o se termina en una zona de tensión o tracción. Es mejor usar la palabra tracción. Si es momento positivo, entonces este acero que está en la parte baja está trabajando, está terminando en una zona donde aparece tracción en la parte inferior. O sea, esta es la zona de tracción en la parte inferior de la viga. Esta es la armadura que queremos cortar y nos prohíbe. Dice, no cortar aquí, a no ser que, ¿no? A no ser que el cortante último resistente
en ese punto sea menor o igual a 2/3 del cortante resistente. Esta es la solicitación y esta es la resistencia, ¿no? De la viga al corte, ¿no? Entonces tenemos que cumplir con esto si queremos cortar la base en zona de tensión. Algo práctico y más directo sería el de traspasar la barra hasta que acabe en una zona de compresión, ¿no? Como estamos viendo en esta figura, ¿no? La barra que queremos extender, esta barra phi sub P, pasaría el punto de inflexión por lo menos eh, en esta distancia. O sea, esta barra que queremos cortar llega a este punto de inflexión y, ¿no? Y se extiende una distancia L sub A, ¿no? Pero esta práctica no es muy útil, ¿no? Esta práctica no es muy útil porque no nos permite ahorrar mucho, ¿no? Al extenderse del punto de inflexión esa distancia LA, pues, es un, ¿cómo les diría? No lleva a nada, digamos, no significa nada en la economía de la construcción de este pórtico. En la segunda gráfica están viendo que la barra termina en este punto, o se inicia en este punto, pero si subimos ese punto, nos encontramos con el momento negativo, ¿no? Entonces, la zona de compresión está en la parte superior. Entonces, estamos haciendo terminar la barra en una zona de compresión. No, igual al otro lado. Los aceros positivos, repitiendo lo que hemos dicho, no deben concluir en zonas de tensión para dicho acero. Caso contrario, hay que hacer cumplir esa condición en el punto de corte. Bien. La segunda gráfica nos está mostrando una forma de evitar esas comparaciones, etcétera, y esa barra lo haríamos terminar en el punto de inflexión y extendernos una pequeña distancia llamada R sub A, que es de, o 12 veces el diámetro principal, el mayor de ambos. 5. Bueno, esta es una repetición del 4. Los aceros positivos que se cortan antes de llegar a los apoyos deben extenderse a una distancia LA más allá del punto teórico de corte, punto a partir del cual estructuralmente ya no es necesario ese acero. Además, debe tener una longitud igual o mayor a LD a partir del centro del vano a ambos lados. Esta es una repetición más clara, ¿no? De lo que anteriormente hemos mencionado. PI, punto de inflexión, PT, punto teórico de corte, y el punto real de corte es el que termina acá, ¿no? Es el punto teórico de corte y esta parte final de esta barra 2 es el punto real de corte. Es decir, este puntito, no sé dónde podemos, es el PT, es el PR. Aquí lo ponemos. Mejor ponemos así. Es el cuadro de texto. Aquí lo ponemos, ¿no? Punto real de corte, ¿no? Este es el punto real de corte, este puntito. Están viendo ahí.
Ese puntito es el punto real de corte. Este otro me sigue entrando. Este otro es el punto teórico de corte. Pues lo llamamos PT. Y este es el punto real de corte. Esa es la explicación, ¿no? De los dos tipos de, o los dos puntos que debemos tomar en cuenta al tiempo de calcular, ¿no? O de determinar los puntos de corte de una base. Bien, en los aceros negativos. Los aceros negativos sobre los apoyos y bordes continuos en por lo menos un tercio del acero negativo total debe pasar al punto de inflexión una distancia igual a L sub A, ¿no? Donde ese valor de L sub A es el peralte efectivo, el 12 veces el diámetro principal y la distancia del claro libre entre 16. De los tres, tomar el mayor. Entonces, esta es esta distancia. Es el punto inicial, el punto de inflexión o punto teórico de corte y su punto real está aquí, ¿no? Otra vez, porque no sé. Insertar cuadro de texto. Aquí vamos a botar en letra mayúscula PR. Punto real de corte. Ese punto real de corte, como dijimos, este. No se lo ve. Ese puntito es el punto real de corte. El punto de inflexión, este punto que está aquí, es el punto teórico de corte para la barra A. Para la barra B, este es el punto real de corte. A ver si vamos a aumentar un poco. Este, digamos. Entonces, este es el punto teórico de corte y eso bajamos para la barra B hasta este punto, ¿no? O sea, nos estamos basando en este punto teórico de corte y este punto final es el PR, punto real de corte. Entonces podemos otra vez insertar el PR. Aquí hay otro valor PR, punto real de corte. Pero ¿de quién es ese PR? De esta otra base, ¿no? Esta barra que hemos indicado es este punto, este de aquí. Ese es el punto real de corte igual acá, punto real de corte, punto teórico, punto de inflexión, exacto. Esos son punto teórico, que es el punto de inflexión, y punto real de corte. Esta gráfica es importante, es muy importante que lo tengan para orientarse, ¿no? Sobre los puntos a calcular. Aquí abajo tenemos las barras y aquí arriba el diagrama teórico, el diagrama de momentos supuesto, en la cual vamos a extender los aceros calculados en el apoyo, lo vamos a extender a la izquierda y a la derecha, ¿no? Como les decía al principio, LD nos permite definir qué distancia hay desde este punto, ¿no? al otro. En los apoyos externos lo mismo, ¿no? La misma técnica, ubicar el punto teórico de corte, que es el punto de inflexión, y debe extenderse una distancia LA para encontrar el punto real de corte, ¿no? No sé si se va. Este, no, ya, más intenso. Digamos aquí.
Entonces, este es el punto real de corte. A ver, dibujar esto, un poquito más. Eso ya. Y va a ser muy gruesito, creo. Este es el punto demasiado grueso, ¿no? Eh, ya, ya. Ese es el punto real de corte. El punto teórico es el punto de inflexión que bajando viene a este punto. O sea, la distancia entre el punto teórico y el punto real, que es esta distancia llamada L sub A, longitud de anclaje. ¿No? Aquí hemos explicado, ¿no? En otro lado, este es el punto real de corte, punto real de corte, punto teórico de corte, que es el punto de inflexión, punto teórico de corte, que es este y su punto real. Esos son los puntos a determinar. Ahora, ¿qué ecuaciones vamos a utilizar para ello? Es la misma figura, la anterior más pequeña, más para orientarse. Dice lo siguiente. Las barras que se cortan antes, las barras B, deben prolongarse a partir del punto teórico una distancia L sub A de o 12 veces el diámetro el mayor. ¿No? Las barras que se cortan antes, la barra B, ¿no? Esta barra B, que, ¿cómo se determina? El LD se mide de la cara de apoyo hasta este punto final, ¿no? Mm, eso es, ¿no? Esa es la barra B, ¿no? El punto teórico de corte es este punto, la barra B, este de acá. Y eso debe prolongarse esta distancia LA que está indicando. En el punto 8 que se recomienda, dice, las barras A y B deben prolongarse una distancia LD a partir de la cara del apoyo, M crítico para diseño, o a partir de un PT, punto teórico de corte, de las barras que le acompañan y dejan de ser necesarios. Gráfica anterior. Entonces, este punto teórico de corte, que estamos viendo acá, está calculado en función de las barras, ¿no? Que se quedan después de cortar los otros. O sea, cortamos la barra B y el momento resistente debemos, porque este es momento resistente, tenemos que calcularlo de las barras A. Entonces, las dos barras tienen sus puntos teóricos y sus puntos reales, ¿no? Ah, otra vez esto. ¿En qué tamaño estamos? Bueno, aumentaremos un poquito para ser más claros. Entonces, de la barra A, su punto teórico es este. Es el punto de... No, no es ese. Es de la barra A, este es su punto de inflexión, es su punto teórico de corte y este es su punto real de corte. De la barra B, su punto teórico de corte está aquí y este otro es su punto real de corte, ¿no? Ya, está indicando lo que hemos explicado en la anterior página, cómo deben prolongarse las barras B, las barras A, ¿no? Bien, de ahí ya viene un ejercicio para todo lo que hemos hablado. Hasta aquí tenemos que aplicarlo en un ejemplo, ¿no? Eh,
Tenía preparado para ustedes este ejemplo para hoy, pero ya es hora, ¿no? Ya no vamos a poder desarrollar parte del ejemplo, pero yo creo que lo vamos a hacer en la clase esencial, que es el día viernes. Ahora, tenemos que reponer clases porque ustedes nos hemos, bueno, con un grupo nos hemos atrasado bastante. No sé cuándo vamos a reponer esa clase. Pero por el momento quedaremos en que vamos a participar de la clase presencial para terminar algún ejemplo que hemos estado haciendo en clases y para encarar, digamos, este ejemplo, este diseño del pórtico con sus correspondientes armaduras, estribos y puntos de corte, ¿no? Entonces, eso lo reservamos para la siguiente clase. ¿Está bien? Con esto estaríamos concluyendo la clase de hoy en las 2 horas que estaban programadas. Les agradecemos su asistencia al curso. Son 49 participantes, ¿no? Bien, buenas noches a todos. A no ser que haya consultas, perdón, consultas. Me olvidé decirles que pueden enviar un chat en medida que estoy explicando, ¿no? Para cualquier consulta, si no es siempre de manera directa. Por lo menos mande un chat. Consultas, jóvenes, ¿no hay? Hola, no me están. A ver, alguna consulta, no sé, está un chat aquí, estamos viendo. Dice, a ver, no hay, pero no hay nada, no hay ningún, no veo ningún mensaje, ¿no? ¿Está ahí? Enviar a todos, no. Ya. Bueno, nos vemos entonces la próxima clase, jóvenes, señoritas. Que tengan buena noche. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, Hasta luego, ingeniero. ingeniero. Buenas noches a todos, hasta luego. Supongo que, bueno, con ustedes no tengo clase, pero seguramente va a ser normal mañana. Nuevamente, buenas noches, gracias.